Caracas hoy, a 40 años del golpe de Estado fascista que acabó con la primera experiencia democrática de construcción del socialismo, de reconstrucción de la independencia nacional de Chile, la primera experiencia democrática y pacífica que ensayó el movimiento revolucionario de América Latina para construir un destino mejor para nuestro pueblo. Hoy se ha iniciado en Caracas. Hoy Caracas es la capital mundial de la lucha contra el fascismo en todas sus formas. Y queremos darle la bienvenida a intelectuales, dirigentes, diputados del mundo entero que han venido a nuestra Caracas socialista, a nuestra Venezuela independiente y bolivariana. Y el pueblo lo ha recibido como tenía que ser. El pueblo en la calle, la juventud, los trabajadores, las mujeres en la calle, dando el grito de guerra del pueblo unido, jamás será vencido. Hace 40 años, nuestros pueblos recibieron una noticia infausta. El dolor aún no pasa. ¿Cómo va a pasar el dolor? Cuando hace 40 años se le dio la estocada final a un proceso hermoso de un pueblo que había conseguido a un líder, Salvador Allende, y estaba transitando los caminos de la democracia para abrirle espacio a la justicia social, para abrirle espacio a la educación popular, a la salud para el pueblo, al derecho al trabajo de la clase obrera, al derecho a la tierra de quien la trabaja, para abrirle espacio a la nacionalización de los recursos naturales, como el cobre que lo nacionalizó Salvador Allende para siempre fuera chileno. Se le daba la estocada final un día como hoy. Yo confieso que fue muy conmovedor. Al mediodía de hoy, cuando ordenamos pasar en cadena nacional en homenaje al espíritu eterno de este gran hombre, de este gigante del sur, Salvador Allende, sus últimas palabras del 11 de septiembre de 1973. ¡Qué serenidad! ¡Qué claridad! ¡Qué valentía! ¡Qué estirpe de hombre! Representante, voz de los humildes, fuerza y energía de la tierra latinoamericana, Salvador Allende. En su voz nos sentimos viviendo el segundo de su última hora. En su voz sentimos la voz de Hugo Chávez, aquí resistiendo el 11 y 12 de abril del año 2002. Fue su última hora. Y como lo había jurado, compañeras y compañeros, compatriotas, cumplió su juramento ante el pueblo. Frente a conspiraciones, sabotajes, Salvador Allende lo dijo una y otra vez: no renunciaré jamás
cargo de presidente que me ha dado el pueblo de Chile. Combatiré hasta el último segundo de mi vida, y si tengo que dar mi vida por el pueblo chileno, así lo haré. Y así lo hizo Salvador Allende, con lealtad, con coraje, con valentía, con honor. Salvador Allende fue un hombre de la palabra, del ejercicio de las ideas. Fue en el mejor sentido que pueda tener el concepto de un político, un verdadero político, el que defiende una idea, el que conecta esa idea con el corazón de un pueblo, el que sabe rescatar la historia de su tierra y de su pueblo para convertirla en realidad y en proyecto. El que respeta a lo humilde porque lo sabe abrazar, lo sabe escuchar y lo sabe interpretar. Bastante sabe eso nuestro pueblo venezolano, porque lo vivimos en carne y hueso con Hugo Chávez, aquí durante más de una década, que estuvo como jefe, presidente y comandante de esta revolución. Bastante de eso sabe nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se ha formado y se ha curtido en los valores de la alta política, de la política como reivindicación de lo bueno y lo positivo del ser humano, de la política como búsqueda de la justicia, de la igualdad, del respeto al humilde, de reivindicación del humilde, de la política como rebeldía frente a poderes imperiales que saquean y pretenden colonizarnos, de la política como ejercicio de la lucha por las ideas en las que se cree, de la política, en el caso de Allende, de Chávez y de nuestro pueblo, como ejercicio de revolución y transformación permanente de esta sociedad para la conquista de una nueva sociedad humana, la sociedad socialista, de la política verdaderamente hecha como ejercicio humano. Bastante sabe nuestro pueblo de esto. Y pasó el largo camino de la década del 40, 50, 60, latinoamericano y chileno. Y en 1970, luego de la derrota de las guerrillas en América Latina, que buscaron por la vía armada la transformación de la injusticia en nuestro continente, logró su objetivo Salvador Allende en una amplia alianza llamada la Unidad Popular. Salvador Allende ganó las elecciones de Chile en 1970 con una bandera, el socialismo, y con un método, la revolución pacífica y constitucional. En aquel tiempo, los movimientos patrióticos, progresistas de América Latina se debatían en dos tesis. Una de ellas, la dominante, era que era imposible hacer revoluciones pacíficas, y las revoluciones en América Latina tenían que hacerse con el fusil en la mano, tenían que ser revoluciones armadas, producto de la acumulación de fuerza de una guerrilla, de un ejército guerrillero o de una insurrección armada del pueblo. Esa era la tesis dominante. Luego de la hermosa victoria de 1959 del ejército rebelde comandado por el comandante eterno de la revolución latinoamericana, Fidel Castro Ruz,
imperialistas. ¿Qué tiene Fidel? Imperialistas no pueden, no han podido, ni podrán jamás con Fidel. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Cuba! Y la otra tesis que se levantaba en medio del debate sobre cómo lograr la toma del poder político para transformar las condiciones de atraso, subdesarrollo, miseria de nuestros pueblos, era la tesis que representó Salvador Allende. En Venezuela, otros hombres representaron esas ideas y en el resto de América Latina. La tesis de la posibilidad de la toma del poder por vía electoral para la transformación revolucionaria de nuestros países. Así que la llegada de Salvador Allende al gobierno coincidió con el decline de la lucha armada en el continente. Lamentablemente, aquellos revolucionarios que tomaron el camino de las armas fueron aislados, derrotados política y militarmente, muchos de ellos capturados, asesinados, como nuestro querido, siempre recordado comandante Fabricio Ojeda, que fue asesinado aquí, apenas a unos metros de esta plaza. Salvador Allende, antes de su llegada, queridos compatriotas, es muy importante escuchar y reflexionar esta parte que voy a exponer en este momento. Mucho antes de su llegada, Salvador Allende conoció los planes que se dictaban desde el gobierno de Richard Nixon, que tenía como secretario de Estado a Henry Kissinger, para evitar su triunfo y luego para evitar que asumiera la presidencia de Chile una vez ya electo. Cada una de estas emboscadas que se le fueron montando, Salvador Allende las denunció y las derrotó con el pueblo en la calle. La única fuerza capaz de derrotar fascistas, golpistas y cualquier tipo de estirpe oligárquica entreguistas es con pueblo movilizado en la calle de manera permanente, consciente, organizada, combatiente. Es la única forma. Es el único lenguaje que entienden fascistas y golpistas. Se preparó y se intentó un golpe de Estado preventivo, pero no fue posible. Fue neutralizado por la denuncia, fue neutralizado por la lealtad de los oficiales que en ese momento estaban al frente del ejército chileno, y fue derrotado por la valentía, el coraje y la fuerza de Salvador Allende y del pueblo de Chile. Una vez que se instaló el gobierno de nuestro presidente Allende, allá en la Casa Blanca, en Washington, decidieron un plan para evitar la consolidación del gobierno que se iniciaba del compañero Allende y de la Unidad Popular. Ya es público. Nuestros medios de comunicación deben hacer un esfuerzo superior para dar a conocer a nuestro pueblo, a los consejos comunales, a las comunas, al gran polo patriótico, a las VC, a todo el pueblo, dar a conocer la información que se conoce sobre estos temas. Es público y conocido. Los documentos desclasificados de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, donde casi como una novela
Se cuenta día a día todos los pasos que dio el gobierno de los Estados Unidos. Cuánto dinero invirtió, qué periódicos utilizó, qué empresarios utilizó, cómo compró a los militares felones y traidores que le dieron el golpe de Estado a Allende. Es una historia conocida. En su tiempo no faltaron voces que denunciaran estos planes. En su tiempo tampoco faltaron voces de los medios de comunicación de la burguesía que negaran la existencia de estos planes contra Allende. A cada denuncia la seguía una manipulación. A cada manipulación la seguía un evento. Fue famosa la frase de Richard Nixon a Henry Kissinger. Se encuentran las grabaciones. Son conocidas y públicas las grabaciones de conversaciones telefónicas entre Henry Kissinger y Richard Nixon, donde Richard Nixon le ordena a Henry Kissinger desarrollar un plan para que la economía chilena chillara. Fue la expresión de Richard Nixon. La economía chilena debe chillar. Y empezó un plan. Bastante de eso conocemos los venezolanos y las venezolanas. Bastantes planes de saboteo contra la revolución bolivariana hemos conocido, hemos denunciado y hemos derrotado uno por uno y seguiremos derrotando uno por uno los planes contra la patria, la estabilidad y la democracia venezolana. Era en la época en que América Latina empezaba a florecer las corrientes populares. En Argentina comenzaban a reflorecer las corrientes peronistas y montoneras. En Uruguay las corrientes de izquierda del Frente Amplio y de la Juventud Tupamara. En Perú la Izquierda Unida. En Venezuela también, años 72, 73, eran años en que las dos grandes corrientes de la izquierda, la llamada izquierda revolucionaria y la izquierda democrática, llamada así, ponían sus cuadros en las calles a trabajar. Era la época de la primera candidatura de José Vicente Rangel, que resultó un fenómeno cuando surgió el MAS, Ali Primera y esa juventud que se levantaba en los años 70 también con las banderas del socialismo a la venezolana. América Latina tenía aquel faro que aún tenemos, Cuba, la Cuba revolucionaria de la dignidad, Cuba la del coraje y la independencia, Cuba la de Fidel y Martí. Era tremenda, ejemplo el de Cuba, de resistencia, de ofensiva, de lucha permanente contra el imperio. Salvador Allende no tuvo un segundo de tranquilidad. El fascismo brotó. Ustedes saben de dónde surgen, de dónde brotan las corrientes fascistas latinoamericanas, suramericanas, del miedo a la revolución social, del pavor al pueblo en la calle, del egoísmo para conservar sus privilegios. Esa es la fuente, si pudiéramos decir, psicosocial del fenómeno del fascismo.
La fuente económica todo el mundo lo sabe. La burguesía no tiene en nuestro continente tradición democrática. La burguesía y las clases dominantes, herederas de la oligarquía terrateniente del siglo XIX y de principios del siglo XX, su raíz está en el más feroz